Alexander Lukashenko es un cabrón que ha gobernado Bielorrusia por más de 20 años y es considerado el último dictador de Europa. En las últimas elecciones del 2020, su triunfo no fue reconocido por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y muchos más países de la ONU, por lo que se le aplicaron sanciones comerciales y diplomáticas. En respuesta, buscando desestabilizar la Unión Europea, Lukashenko empezó a ofrecer visa de turista a migrantes de Medio Oriente que buscan escapar de sus países y accesar a Europa, en específico a Polonia, a través de Bielorrusia, a lo cual se opone Polonia totalmente, reprimiendo, capturando y enviando de regreso a Bielorrusia a los migrantes. La desesperación no tiene fronteras, pero en la película Frontera Verde, la desesperación se encuentra atrapada entre alambres de púas y decisiones inhumanas. La directora y escritora Agnieszka Holland nos arrastra a esta oscura realidad de la crisis de refugiados en esa frontera, donde podemos ver a una familia siria en su huida hacia la libertad. Se convierte en víctima de un brutal juego de supervivencia. A través de los ojos de Basir, Amina y sus hijos, vivimos el horror de ser devueltos una y otra vez a un lugar que nunca debió existir en su camino. Pero la tragedia no se detiene allí. En paralelo, seguimos a Jan, un joven guardia fronterizo de Polonia, que lucha contra la moralidad de su trabajo. Y también podemos ver a un grupo de activistas que arriesgan sus vidas para desafiar un sistema despiadado. Frontera Verde es una obra que no da tregua, que no permite que apartemos la mirada. Nos enfrenta al dolor, a la lucha y a las preguntas incómodas que surgen cuando la humanidad es puesta a prueba en sus límites más extremos. En el 2021, Lukashenko prometió desestabilizar a la Unión Europea inundándola con migrantes. Estos son refugiados que huyen de países hostiles y devastados por la guerra. Son atraídos con promesas de acceso fácil a la Unión Europea, son llevados a Minsk y luego conducidos a la frontera con Polonia. Allí, las tropas bielorrusas amablemente levantan el alambre de púas para que los migrantes se arrastren por debajo. Les dicen que no se preocupen por los disparos, pero que se cuiden de no rasgarse el abrigo en las púas y que corran tan rápido como puedan antes de que llegue la patrulla fronteriza polaca, quienes los capturarán y los reenviarán a Bielorrusia en un purgatorio de tragedia en repetición. Como lo señala una mujer embarazada, son balones humanos. Frontera Verde es una experiencia visual implacable, donde la cruda realidad de la crisis migratoria se enfrenta con la belleza inquietante de las composiciones monocromáticas del cinematógrafo Thomas Naumyuk. Inspirada en testimonios de migrantes sobrevivientes, la película nos sumerge en un mundo de desesperación y lucha, donde la geopolítica se revela lentamente, a veces de manera distorsionada. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, es denunciado por invitar a migrantes a cruzar por el bosque de la frontera, mientras que la Unión Europea, que se negó a financiar estructuras protectoras en las fronteras, recibe un trato comparativamente indulgente. En este escenario encontramos a un solo soldado polaco relativamente bueno, Jan,
un guardia fronterizo conflictuado y esposo de una mujer embarazada. La directora nominada al Oscar, Agnieszka Holland, nos ofrece en Frontera Verde un retrato conmovedor de la crisis migratoria desde diversas perspectivas. Con una autenticidad palpable, la película adopta la apariencia y el tono de un documental, destacando la condición humana en sus peores momentos mientras evoca memorias del pasado, especialmente de la Guerra Mundial. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Holland nos muestra destellos de compasión a través de los trabajadores humanitarios y activistas que arriesgan sus vidas para ayudar a los migrantes. En palabras de la propia Holland, todo lo que ocurre en la película está documentado, nada es inventado. Por supuesto, hicimos algunas construcciones. Los personajes están inspirados en personas reales, pero son compuestos. Quería comenzar a rodar de inmediato, pero no teníamos dinero. Nos tomó un año antes de poder filmarla. La directora Holland denuncia la manipulación mediática y política alrededor de la crisis migratoria, señalando cómo el régimen de Lukashenko utiliza a los refugiados no para ayudarlos, sino para desestabilizar a la Unión Europea. La directora refleja cómo la respuesta irracional, cínica y cruel de Europa a los refugiados es explotada para desacreditar los valores europeos de democracia y libertad. Incluso, antes del estreno de la película en Polonia, Holland fue atacada por figuras políticas como el ministro de Justicia polaco, quien la comparó con la propaganda nazi. Estas declaraciones, aunque extremas, hacen evidente la tensión moral y política que rodea tanto la película como la crisis real que representa. Frontera Verde no es solo una película, es una confrontación directa con las sombras más oscuras de la humanidad. Es un llamado a reflexionar sobre los valores que defendemos o que dejamos caer cuando la presión se vuelve insoportable. La película de Agnieszka Holland se enfrenta a la dura realidad con un impacto poderoso. Las caras atormentadas de actores como Jalal Atwell dejan una marca imborrable. En Frontera Verde, los refugiados son transformados en armas híbridas. Las autoridades polacas los etiquetan como terroristas, ladrones y pedófilos, incitando miedo y pánico, y así son empujados de regreso a Bielorrusia. Este trato no los lleva a ciudades gobernadas por demócratas, sino a campos que evocan el horror de la Segunda Guerra Mundial. El uso del blanco y negro en la película se pensó como una metáfora, conectando el pasado y con un estilo documental, lo que permitió un control artístico más preciso, especialmente dado al ritmo vertiginoso de la filmación en solo 24 días con 3 unidades. Holland y su equipo evitaron el sentimentalismo y la manipulación emocional, buscando una representación sobria y cercana a la realidad de los protagonistas. La dedicación y el sacrificio del equipo que trabajó con bajos salarios o sin compensación y asumió riesgos significativos en la Polonia actual subraya el compromiso colectivo detrás de esta poderosa obra. A pesar de sus 2 horas y media de duración, Frontera Verde avanza con una rapidez implacable. La maestría de Agnieszka Holland en la dirección refleja una profunda empatía.
Junto con el director de fotografía Thomas Naumiuk, la cámara se mueve de manera brusca pero coherente, mientras que la edición precisa mantiene el ritmo sin excesos. Incluso en los momentos más oscuros, como la desgarradora escena con una refugiada somalí embarazada, la película permite que el sufrimiento se sienta sin inflarlo ni exagerarlo. El contundente final, donde los refugiados ucranianos reciben una cálida bienvenida de los mismos guardias polacos que atormentaron a los refugiados sirios, nos deja un hoyo en el estómago por su incongruencia. Necesitamos filmes como Frontera Verde para ver la crisis con claridad. Agnieszka Holland, a sus 75 años, continúa siendo una de las voces más vitales del cine contemporáneo. Su obra no se aparta del dolor ni del caos, permitiendo que surja una terrible claridad entre las sombras. Nos muestra cómo incluso las injusticias más grandes se ejecutan a nivel personal y cómo cada acto de complicidad o traición tiene un impacto real. En una entrevista menciona que no cree que todos los artistas deban de reflejar el contexto político y social en su arte. Pero si tu arte está enfocado a ese contexto, tiene la responsabilidad de abordar la situación actual y no acontecimientos de hace varios años. Si esta visión de la humanidad te ha conmovido, te invito a reflexionar y a compartir este video. Suscríbete para seguir explorando historias que desafían nuestra percepción del mundo. La verdad empieza con el entendimiento.